Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre las diferencias, ventajas y desventajas que tienen las ediciones críticas. Porque mucha gente cuando llega a una tienda o cuando está por decidirse qué comprar, pues desafortunadamente no sabe qué elegir. Y bueno, pues quería, como yo que tengo un montón de libros y que tengo ediciones prácticamente, a veces tengo varias ediciones del mismo libro, pues para mí pues no me cuesta nada pues aclararles o mostrarles qué es lo que trae una edición crítica que no trae una edición normal y cuáles son las ventajas y desventajas, porque el hecho de que sea una edición crítica no quiere decir que sea lo mejor para leer. Pero bueno, miren, como yo les digo, o como ustedes saben, los que están aquí en el canal, pues tengo montones de ediciones de El Pedro Páramo, porque es uno de mis libros favoritos. Y pues aquí tengo, pues con la que vamos a trabajar el día de hoy, estas dos ediciones, básicamente del mismo libro. Una está, es la edición de Cátedra, esta que está aquí, y la otra es la edición de la Fundación Juan Rulfo, que es la que está aquí, y vamos a comparar qué trae una y qué trae otra, y cuáles son las ventajas y desventajas, porque yo entiendo perfectamente. Y tengo un par más, pero estas creo que son las más portátiles. Pero bueno, miren, antes de que comencemos, regálenme un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Hacemos del YouTube un lugar muchísimo más inteligente, en donde no todo sea pastelazos. Y me gustaría también que me comente qué prefiere usted, las ediciones normales o las ediciones críticas. Coménteme de dónde nos está viendo, y si quiere suscribirse al canal, hay un botoncito ahí que dice suscribirse, aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes y que subimos 25 recomendaciones, entre 20 y 25 recomendaciones por semana, esto va a llegar prácticamente a su canal de YouTube. Si quiere unirse a un club de lectura que tenemos, en donde estamos hablando todos los sábados al mediodía sobre literatura rusa durante el mes de abril a partir de la obra de Antonín Chekhov, aplaste unirse, tome la segunda opción y prácticamente vamos a estar muy unidos y hablando de libros. Y bueno, miren, bueno, vamos a ver. Yo creo que antes de elegir una edición hay que saber que una edición crítica como es esta que sacó Cátedra, que es básicamente el mismo libro, esta edición hecha por José Carlos González Boixó, pues es muchísimo más profunda, nos da muchísimo más contexto. Pues no sé, por ejemplo, de repente nos pone bibliografía. O sea, este libro tiene notas al pie de página, y de las notas al pie de página todas salieron básicamente de estas bibliografías, que son, pues no sé, nos echamos 8 páginas de bibliografía. Nos explica las abreviaturas de las notas al pie de página. Tiene, no sé, un mapa con las lecturas a partir de los tiempos. Y entonces, pues tendrían que elegir formalmente si quiere usted entrar al tema del libro con esta profundidad, con este contexto, o prefiere algo muchísimo más sencillo como esta edición de Pedro Páramo, que es la que sacó la Fundación Juan Rulfo, que básicamente no trae hoja de introducción, que está apegado formalmente al texto y que pues de repente nos echa al libro sin demasiada idea. Bueno, en el punto número 2, la precisión y la fiabilidad de un libro, pues depende básicamente qué es lo que usted quiera. Si lo que usted quiere es leer esta versión, ¿no? La de Cátedra, que compara los distintos manuscritos y las distintas revisiones que Juan Rulfo hizo de su obra para obtener la mejor obra revisada, y que te vayan diciendo que en tal edición le puso una coma y en tal otra edición le quitó otra, y tú disfrutas de esos pequeños detalles que de repente dicen mucho o de repente no dicen nada, pues tú decides. Por ejemplo, no sé si alcance a ver. Pero esto que está aquí es el texto, esto que está de aquí hasta abajo son notas al pie de página comparando ediciones. Y en realidad son muy poquitas las diferencias, bueno, por lo menos en el Pedro Páramo.
pero pues habrán otras ediciones que tienen ciertas peculiaridades ligadas hacia eso. Hay gente que disfruta, hay gente que no, pero la comparación de manuscritos en las ediciones críticas es algo fundamental y importantísimo. Bueno, vale la pena mencionar que el aparato crítico, que tiene una edición crítica, perdón por el pleonasmo, pues es muchísimo mayor. O sea, formalmente las ediciones críticas a veces sirven como para aclarar ciertos fragmentos, para aclarar pasajes que son muy oscuros. Sobre todo esta edición, miren, yo les voy a ser honesto, yo leí la primera edición del Pedro Páramo, la disfruté muchísimo, pero no la entendí del todo. Ya en la universidad, pues alguien me facilitó una edición crítica y de repente pues era como ir leyendo y luego regresarte a estos fragmentitos, a este mapita que te va explicando y de repente pues tú decides formalmente qué quieres. Por ejemplo, les voy a mostrar esto que está aquí. Bueno, los puntos en blanco, los números, capítulos que están en blanco en este mapita, pues básicamente sirven para decirnos cuándo estamos en el presente. Y los puntos que están en gris o café sirven básicamente para decirnos, no, los grises son los cuando están en el presente y los blancos cuando están en el pasado. Y de repente va conectando uno con otro y te van explicando y entonces vas leyendo, te regresas a las notas, ves el mapita y pues básicamente entiendes mejor. Esa sería en una edición crítica. Pero en una edición normal, pues de repente no te distrae estas notas, no te distraen estos comentarios y no te distraen pues el flujo que uno lleva como lector. Digamos que es muchísimo mejor, más agradable y yo creo que ahora que lo pienso, pues yo creo que es mejor leer primero la edición normal, luego la crítica y luego si te gustó demasiado, pues volver a leer la edición normal. Y bueno, miren, otro de los puntos que tienen los libros o el material, las ediciones críticas, es que tienen valor académico. O sea, básicamente se usan las notas que se deben de usar. Básicamente vienen perfectamente bien anotadas y son esenciales para la investigación y la enseñanza. O sea, sirven mucho cuando eres maestro, sirven mucho cuando vas a dar una conferencia sobre el tema y a mí pues por eso me gusta tener ediciones críticas porque me permiten ir explicando. A veces, como les digo, te explican, te van uniendo en un mapa, te van explicando todo mucho, 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 muy a detalle. Pero una de las cosas negativas que tienen las ediciones críticas en el concepto del valor académico es que no todo lo que se dice es cierto y todo lo que se dice a veces es una interpretación. Ha pasado, por ejemplo, con el mismo Rulfo, que de repente a Rulfo le habían hecho un ensayo sobre la hermenéutica en Juan Rulfo o la importancia de Heidegger en la obra de Rulfo. Y Rulfo al terminar la conferencia dijo, güey, yo no tengo nada que ver con Heidegger, ni mi obra tiene nada que ver con la hermenéutica ni con la filosofía. Y al final hay ciertos críticos que recorren mucho a esa sobreinterpretación de los valores literarios. Hay, en el punto número 5 hay una variedad de interpretaciones, o sea, así como hay una edición crítica de Juan Carlos González Boixó, que es esta que está aquí, pues yo conozco, por ejemplo, ediciones críticas, la de Cátedra, conozco la de la UNESCO y hay varios, y de repente es como una sobre información sobre un mismo tema y eso hace que se vuelva un poco más complicado. Yo creo que cuando varios críticos hablan sobre el mismo tema, pues terminan no poniéndose de acuerdo y creo que lo verdaderamente importante del arte es ese, o sea, nunca hay una versión única o una interpretación verdadera porque ni el autor puede dar eso. Y entonces, pues yo creo que primero habría que comenzar con lo más sencillo y si verdaderamente te apasiona, pues como ya les dije, darse el salto básicamente a las ediciones críticas. Estas dos son dos muy buenos ejemplos, los dos se pueden leer muy bien. No sé si quiere ubicar dentro de un mapa dónde está la media luna dentro de esta realidad mexicana de principios del siglo XX, pues esta es la mejor.
Pero si no le interesa y verdaderamente quiere ir directamente al texto y trabajar con los espacios imaginativos que trabaja Rulfo, pues creo que esta es la mejor. Pero yo creo que se pueden combinar bien, yo creo que se puede disfrutar muchísimo y podríamos luego hacer el ejercicio de comparar distintas ediciones críticas. Pero bueno, antes de que nos vayamos, regáleme un like, coménteme qué piensa usted de las ediciones críticas, coménteme de dónde nos está viendo, qué le gusta a lo crítico o lo normal. Me gustaría también que se suscribiera al canal. Ya estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores, que para mí, para un canal de literatura, sigue siendo prácticamente un éxito. Y me gustaría también que se uniera a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía. Ahora estamos hablando sobre literatura rusa, sobre Anton Chekhov, una novela que estamos leyendo que se llama Pabellón número 6, sobre la locura en este fenómeno del imperio del zar Nicolás II. Y bueno, lean la edición que ustedes quieran, pero por favor no dejen de leer. Bye.